Muy buenos días desde Foco Oscuro. Hoy estamos a 22 de febrero del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy con un fallecimiento, con el fallecimiento de García Sánchez I, que fue rey de Navarra, que falleció en el año 970. Hoy es día de fallecimientos de gente importante, porque luego el siguiente fallecimiento vamos a tratar el de Stefan Zweig. Stefan Zweig fue este escritor austriaco que cuando yo era joven se veía muy poco y ahora se ve muchísimo, se ve mucho en todas partes, porque escribió sobre, por ejemplo, aquí tengo un libro sobre Montaigne, escribió sobre María Antonieta también, escribió algún relato corto, por ejemplo, Stefan Zweig es una novela, la novela del ajedrez. Luego escribió también La impaciencia del corazón, esa no la he leído yo, pero me han dicho que está muy bien. Y también escribió este libro, que es una maravilla, que es El mundo de ayer, Memorial de un europeo, donde cuenta un poco, nace en 1890, 1881 y fallece en 1942, pues cuenta un poco cómo era el mundo europeo antes de la Primera Guerra Mundial. Tuvo la buena cabeza de oponerse ya a la Primera Guerra Mundial en su día. Y bueno, este era austriaco, además de origen judío, claro, sus obras las condenaron en Alemania, entonces se fue a Inglaterra y luego acabó en Brasil. Y luego en Brasil, pues el 22 de febrero de 1942, pues después del desembarco de la toma de Singapur por los japoneses, pues se cree pues, que va a perder la guerra ya los aliados, cosa que yo veo un poco extraña porque verdaderamente había entrado a Estados Unidos, es verdad que no había entrado muy bien, pero bueno. Pero bueno, el asunto es que desesperado pues de la situación, él y su mujer se suicidan envenenándose con los dos, pues es una pena, las cosas como son, un gran escritor y además interesantísima. El mundo de ayer, en general todo lo que escribe está muy interesante, tiene un libro sobre la vuelta al mundo, sobre Magallanes también muy interesante, que lo tengo yo por ahí, pero no lo he encontrado. Bueno, seguimos con fallecimientos porque en 1942 falleció Stefan Zweig y en 1943 fallecen Sophie Scholl, su hermano Hans Scholl y Christoph Probst. Estos eran unos miembros de una organización alemana que era la Rosa Blanca que se oponían al nazismo. Entonces estos fueron capturados el 18 de febrero de este año, de 43. Parece ser que empezaron a entregar unos panfletos en contra, creo que criticaban un poco, denunciaban la derrota en Stalingrado. Y tiraron los panfletos así en el medio del hall de la universidad, los cogieron y los juzgaron y ahí le guillotinaron. Bueno, a los alemanes les gustaba guillotinar. Bueno, seguimos con fallecimientos porque en 1963 muere Manuel Moreno Barranco y este también muere, era un escritor español, tampoco había escrito mucho, escribió Revelaciones de un náufrago en 1957, podía tener algo que ver con los comunistas, pero en todo caso el día 13 de febrero de 1963 apareció la Brigada Político-Social en su casa, la registra y se lo lleva prisionero, los familiares que buscan abogados que le defiendan y tal, y bueno, pues dicen que se ha caído de las escaleras y tal, y hubo un movimiento internacional un poco pidiendo explicaciones de lo que había pasado con esa persona. Fue una cosa que le dio bastante más nombre al franquismo en su día. Bueno, pues ya en 1974 otro fallecimiento es Samuel Vick. Este es una persona que había intentado asesinar a Nixon, entonces quiso secuestrar un avión. Y como no consiguió, sacó la pistola, mató a uno de los pilotos y luego ya llegó un policía, cogió la pistola y le mató. Y le mató ese mismo día que quería secuestrar en el avión, el 22 de febrero de 1974. Bueno, en 1989 otro gran escritor fallece. Y también se suicida. Lo que pasa es que es un suicidio un poquito diferente, porque Sándor Márai había nacido a principios del siglo, nació en 1900. Entonces, bueno, él se suicida un poco porque se ve muy solo, se había puesto su hermana hace poco, se había quedado poco. Ya la Budapest que ya estaba no era la que él conocía. Y se suicidó un poco, pues bueno, pues ya también una especie de eutanasia también, pues un gran escritor también, un poco tipo también, tipo un poco Stefan Zweig, porque también tiene obra literaria, La herencia de Esther, que me han dicho que está muy bien, tampoco la he leído, pero sí que he leído su memoria, porque sí que, entonces a mí, hombre, para mí la mejor es Confesiones de un burgués, que es interesantísimo, sobre un poco lo que es la Europa de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muy interesante. Luego sigue con Tierra a Tierra, también muy interesante, las cosas como son. Este lo conseguí yo en un expurgo, en un expurgo de una biblioteca, pues a veces se encuentran estas joyitas en los expurgos. Muy curioso lo que dice, de que cuando se sale de Hungría, había un soldado que le conservaba, que le observaba, un soldado ruso, y decía que podía ser su enemigo, pero una cosa era segura: ese soldado ruso me podía me podía robar, quizá incluso matar por ser húngaro, pero por lo menos no me despreciaba.
porque en Occidente en los últimos tiempos me había sentido despreciado por todos, despreciado con cortesía, pero con insistencia. Es curioso porque es verdad que a los centroeuropeos se les ha tenido un poco menos, como a los españoles, igual también. Parece ser que si no eres alemán, inglés o francés, eres un poquito menos en Europa. Pues bueno, pues no le falta razón. También publicaba cosas en periódicos y bueno, este es un poco lo que no quise decir. Un último libro suyo ya, también de los últimos, pues bueno, también muy interesante. Pues fallece en 1989, se suicida, se pega un tiro, viendo ya un poco ya esa situación un poco ya terminal. Bueno, en 2000 otro fallecimiento, pero a este le fallecen, este es Fernando Buesa, nada más y nada menos, este era vicelehendakari del gobierno del Partido Socialista de Euskadi y lo asesinaron junto a su escolta. Sí, sí, y de hecho el Díaz Querejete hizo una película sobre ello y bueno, el pabellón de baloncesto de la Tau Victoria se llama Buesa Arena, pues en su honor. Y soltó escoltar a Jorge Díez Elorza, que muere con él. Le mataron con un coche bomba a los dos y con otro coche bomba también mataron a Josu Lunet y a José Ángeles Santos. Estos eran dos trabajadores que pasaban por ahí como que dice, estaban en un apeadero y entonces parece ser que quisieron matar a otra persona, era asesinar al concejal del Partido Socialista Ignacio Dubreil de Ordicia, pero claro, estos se pasaban por allí y explotó el coche bomba y murieron José Lunet y José Ángel Santos, dos trabajadores de la compañía empresa Electra. Bueno, pues vamos un poco con el acontecimiento, porque en 1632 tiene lugar la publicación del diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, publicado por Galileo en 1632. Seguimos con acontecimientos con la batalla de Toulouse, una batalla que se produce en el marco de la guerra de sucesión austriaca entre, por un lado, los franceses y los españoles contra los ingleses. Bueno, parece que el resultado es indeciso. Según se ve a unos, victoria francesa, española, o sea, victoria española, victoria inglesa, bueno. En 1819 tiene lugar el Tratado de Adán-Onis, por el que España le vende a Estados Unidos el estado de Florida, parece ser que por 5 millones de dólares estadounidenses. En 1847 tiene lugar la batalla de Bonavista. Esto es una batalla que hay entre los mexicanos y los estadounidenses, un poco. Parece tampoco lo mismo, que victoria estratégica mexicana, victoria táctica estadounidense. Vete a saber un poco. Bueno, en 1857 pues, se produce un descubrimiento. Se inventa salchicha Weisswurst, es una salchicha que toman en Múnich, es una salchicha que hay que pelarla y se toman con una mostaza dulce. Está bastante rica, para que no es fácil de conseguir. Igual mañana tomo yo alguna. Bueno, pues eso pasado. Eso ocurre en 1857, parece ser que era un domingo de carnaval. Bueno, pues en 1958 se produce la unión de la República Árabe Unida. Egipto y Siria se unen para formar la República Árabe Unida. Fija, el 28 de septiembre de 1961 el ejército sirio se hace con el poder y bueno, provoca la salida de Siria de la RAU y se acaba la RAU. Bueno, es lo único que consiguieron los Juegos Olímpicos de Roma, como tal, consiguieron una plata y 2 bronces los Juegos Olímpicos de Roma. Bueno, en 1979 se produce la independencia de Santología, por una isla pequeña del Caribe. A ver si por aquí la veo, por aquí, pues miren, a ver si la vemos por aquí. Ven aquí, qué hermoso. Esto es América del Sur. Pues más o menos aquí, en donde está saliéndose del mapa, por ahí, pues más o menos por donde está mi dedo, más o menos está Santa Lucía. Pues en 1979 se independizan del Imperio Británico. Bueno, y seguimos con la Revolución del Poder Popular, que comienza en 1986 en Filipinas. Parece ser que Ferdinand Marcos hace un referéndum y claro, parece ser que lo gana un poco pues de malas maneras. Entonces hay una serie de protestas que acabarán el día 25, pues, creo que con la salida del gobierno de Ferdinand Marcos, y entrará Corazón Aquino. Bueno, en 1997 se produce un anuncio, se anuncia que una oveja adulta Dolly ha sido clonada con éxito. Es el primer caso de un animal clonado. Entonces, se produjo el 5 de julio de 1996, pero se anunció el 22 de febrero de 1997. Luego fallecería en el 2003, el 14, que ya hablamos de ello ese día. Bueno, George Washington nace en 1732. Empezamos con nacimientos de gentes ilustres. Fue presidente, fue general antes de la guerra, tiene una ciudad y un estado, y tiene esto. Si alguna vez en Estados Unidos, pues este George Washington, el del billete de dólar. Aquí con su peinadito, con su pirámide masónica, todo con su billete de dólar. Por este George Washington, si alguna vez la habrán tenido entre las manos.
Bueno, pues seguimos un poco con el conocimiento, porque en 1788 nace Arthur Schopenhauer, uno de estos grandes filósofos alemanes, que a ver quién nos entiende, pues bueno, parece que es el máximo representante del pesimismo filosófico, fue ateo desde los primeros tiempos y bueno, ve el mundo como voluntad y representación, pareja y paralipómena, parece que es una obra que fue el que le hizo un poco empezar a ser conocido. Bueno, pues en 1900 nace Luis Buñuel, nuestro director de cine, pues que consiguió hasta un Oscar. Pues bueno, en 1929 graba El perro andaluz con Dalí, el ojito. En 1933 graba un documental sobre las urdes que criticaba el gobierno, lo vio un poquito mal. En 1950 Los Olvidados, de la que hablamos hace poco del actor suyo. En 1959 Nazarín con Paco Umbral. No, con Paco Raval, mejor dicho, en 1961 la famosa Viridiana, en 1962 El Ángel Exterminador, Bait Le Juren en el 66, Tristana en el 70, y en el 73 El discreto encanto de la burguesía, con el que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Pues bueno, un gran director de cine español que ha influenciado mucho. En 1959, 50 nace el doctor Julius Erving, el famosísimo baloncestista antes de la llegada de Michael Jordan. Igual era el máximo exponente del baloncesto espectáculo y sigue siendo, estuvo en la ABA y en la NBA, primero en la ABA, una liga que luego se fusionó con la NBA, y bueno, hay una jugada que la pueden ver que es The Baby Cradle Dunk, que es contra los Lakers, que hace un mate que es una maravilla. Daba gusto verle jugar. Bueno, y a quien daba gusto también verle bailar, a Joaquín Cortés, que nace en 1969 y que en el 2009 parece ser que la UNESCO, su legado artístico, lo consideró patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, también hizo algunas películas, pero sobre todo era un bailarín flamenco muy bueno. Bueno, hizo La Flor de mi secreto, pues, con Pedro Almodóvar, salió en flamenco, dirigida por Carlos Saura, gitano. Bueno, ya de nacimiento de gente ilustre, pero no tan conocida, pues Carlos VII de Francia, nace en 1403, que reinó de 1422 a 1461. José Esteban Bonet es un escultor que nace en 1741, bueno, se van por Jerez, de algún sitio más, pero Jerez tiene varias imágenes de Semana Santa, de santos y tal. En 1796 nace Adolphe Quetelet, este es un astrónomo, bueno, pues aplicó métodos estadísticos al estudio también de la sociedad y tal, tiene un cráter y un asteroide. Desarrolló la noción del hombre promedio. Bueno, en 1817 nace Niels Grinhade, que es un compositor tiene 8 sinfonías, de danés. Pierre Janssen es un astrónomo que nace en 1824. Bueno, y descubrió el elemento químico helio también. Y bueno, y dio maneras de ver las prominencias solares sin necesidad de telescopio. Bueno, tiene un cráter lunar, un marciano, y su mujer, Henriette, tiene un cráter, un nombre en honor a su mujer también. Un asteroide es lo que tiene su mujer. Bueno, en 1857 nace Robert Baden-Powell, este es un militar, fue el fundador del Old Boy Scout. Bueno, pues sí, publicó cosas sobre ellos y fundó todo este movimiento tan famoso. En 1857 nace Heinrich Rudolf Heffer, el famoso, bueno, tiene un cráter, un asteroide y tiene una medida de física, que es una medida para que mida la frecuencia de la luz, que se llama el hercio, en honor a él. En 1863 nace Pedro Morales Pino, es un compositor colombiano. Bueno, pues aquí tienen un poquito una composición suya, Suite Breve, de Pedro. Pues vamos a escucharlo un poquito. No está mal, tiene sus puntos. Nace en 1863, en el 64 nace Jules Renard, es un escritor francés, no muy conocido. El más conocido libro suyo es Pelo de Zanahoria. Pero hay un libro que está traducido al español, para hace mucho que no se publica, que es El Viñador y su viña, que es muy interesante, porque tiene mucha gracia, un poco destacando un poco las costumbres, el carácter de los seres humanos, está muy bien, tiene frases graciosas también, como a los 20 años uno piensa profundamente y mal, y cosas así. Pues bueno, un escritor no muy conocido, pero bastante curioso un poco de su escritura. Bueno, Alejandro Pérez Luguín nace en 1870, este fue un escritor, bueno, escribió cosas como El Currito de la Cruz, La Casa de la Troya, es igual la más conocida suya. Eric Hill nace en 1882, este fue un tipógrafo, también hizo ilustraciones de libros, pero las letras, si ustedes ven en Word, Hill Sass, la letra suya, pues deriva un poco de lo que hizo él. En 1886 nace Hugo Ball, este es un escritor, fue dadaísta, pues bueno, él creó el Cabaret Voltaire y creó un manifiesto inaugural en la primera velada allí en el Cabaret Voltaire. El término de dada viene de un caballito, parece ser un caballito de juguete, viene ahí, y hizo una poema que se llama Caraván, que es una serie de articulaciones de fonemas sin ningún sentido. Pues bueno, lo que era el dadaísmo, un movimiento bastante curioso. Bueno, en 1887 nace Pat Sutherland, es un dibujante que parece ser que creó el personaje
Christopher es el gato, aunque es un tema que se discute con el animador Otto Melmer. La autoría está discutida. En 1901 nace la escritora Sara Insua, que bueno, escribe pues, entre otras cosas La señorita enciclopedia, un relato corto. En 1903 nace el escritor César González Ruano, tirando bastante a la derecha, bueno, nuevo descubrimiento del Mediterráneo, Caliente Madrid, escribe, bueno. En John Mills nace en 1908, es un actor que, bueno, tiene un Oscar de reparto por La hija de Rey, una película muy interesante, las cosas como son. Baltasar Lobo la vez en 1910, y bueno, es un escultor también, si van por Zamora, por allí en un museo pueden ver su obra. En 1914 nace Robert Renato Dulbeco, bueno, esto es un Nobel, fue Nobel de Medicina en el 75 y aportó la idea de que los virus pueden jugar un papel en el desarrollo del cáncer. En 1918 nace Robert Waldo, este es un hombre pues muy alto, pues llegó a ser el hombre más alto de la historia, llegó a medir 2,72, para que se falleció en 1940, se torció un tobillo, se complicó el asunto, y además está por el libro Guinness de los récords de manera irrefutable. Pues parece ser que tenía la estatura normal, lo que pasa es que empezó a crecer y no dejó de crecer prácticamente hasta que se murió. Pues llegó a tener, pues eso, 272 llegó a medir, y 222 kilos. Bueno, en 1921 nace Jean B. del Bocage, este era pues, un pájaro de mucho cuidado, este fue emperador, nada más y nada menos del Imperio Centroafricano. Primero fue presidente de Sudáfrica del 66 al 76 y luego de 1976 a 79 se autoproclamó emperador de Sudáfrica. Bueno, parece ser que al principio contaba con la ayuda de los franceses, pero poco a poco ya los franceses empezaron a cansar de él y ya pues ya le echaron. Se le acusaba hasta de canibalismo, que se comía a las víctimas, que allí decía que me voy a hacer yo chorizo con él y esas cosas. Bueno, todo un personaje, las cosas como son. Bocage en su día era conocido, claro, de burro que era. Bueno, en 1932 nace Ted Kennedy, que es hermano del famoso presidente de Estados Unidos, del que asesinaron también queriendo ser presidente. Fue senador del estado de Massachusetts, pues nada más y nada menos que desde el año 1962 hasta el año 2009. En 1936 nace John Michael Bishop, este es un biólogo que fue Nobel de Medicina, pues bueno, estudió los tumores malignos. Bueno, Christine Keller nace en 1942, este es un personaje curioso porque esta era una cabaretera, una que estuvo implicada en un caso, el caso Profumo en Inglaterra, pues porque parece ser que Profumo era un secretario de Estado de Inglaterra, como el ministro de Defensa, secretario de Defensa, y se enamoró de esta mujer, pero es que esta mujer también se acostaba con un traficante de drogas y con uno que era un espía ruso, entonces bueno, eso trajo un escándalo. Hizo una película sobre ello y en la serie de Crown también sale este episodio. Bueno, seguimos con nacimientos porque en 1944 nace Jonathan Demme, que esto es un cineasta, pues que hizo, bueno, nada más y nada menos que El silencio de los corderos y que ganó el Oscar de elección por ello en 1992 y también la famosa película Filadelfia. Joaquín Luque nace en 1948, pues uno de los 40 principales, pues el gran musical, sobre todo los 40 principales, 3, 2 o 1, tú y yo lo sabíamos, parece que es una frase suya conocida, esa pinta que tenía con los rizos. Bueno, en 1949 nace Niki Lauda, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1975, 77 y 84. Tuvo un accidente en el 76, el 1 de agosto del 76. El primer premio lo ganó en España, pero en el 1 de agosto del 76 tuvo un accidente en Alemania. Y bueno, se quedó todo quemado y que se decía un poco, estoy más quemado con la oreja de Niki Lauda, se decía, pues sí. En 1950 nace Lenny Kravitz, era un cantante, pues fue uno de los 4 ganadores en Eurovisión de 69 con El Trovador. Ahí ganó España con Vivo cantando de Salomé, ganó Bomba Nevar y también un holandés, la holandesa, la de Lenny Kravitz, y finalmente también Francia también ganaron los 4 a la vez, sacaron la misma puntuación los 4. En 1950 nace Julie Walters, una actriz que fue nominada al Oscar a la mejor actriz por Educado Andorrita y a la de reparto por Billie Elliot, o sea, es la madre, es la profesora de Billie Elliot, y Harry Potter también hace un personaje importante. Bueno, en 1958 nace Jesús Álvarez Cervantes, un periodista deportivo, pues bueno, sí, que era el yerno de Revillas, que secuestraron, que era el de los chorizos, y fue comentarista de fútbol durante mucho tiempo, comentaba los partidos de fútbol, presentaba el Estudio Estadio. En 1967 nace Jorge Bosch, este es un actor, bueno, sale en La Caja Cova y en televisión sale en Amar es para siempre. Vamos acabando con James Blunt, que este es un cantante muy famoso en su canción You're Beautiful. Y bueno, y parece ser que en 2014 se casó con Sofía Wesley, que es nieta del duque de Wellington, es una grande de España. Drew Barrymore nace en 1975, pues la actriz de T.
que luego pues, la vemos, no la deja de salir, y vamos acabando y acabamos con Félix Martín, que es un actor español que, bueno, ganó el Goya sobre todo por de actor revelación por Tesis de 1996, un peliculón, que fue en los Goya cuando además esa película pasó desapercibida, empezó a ganar Goya y para mí la mejor de Amenábar con diferencia. Y luego trabajo también con Almodóvar en La mala educación, en Capitanes de Abril, una película que se va sobre la revolución de los claveles, y bueno, en televisión en Estoy Vivo, y hoy yo sigo vivo y coleando. Y mañana nos veremos, pues hasta mañana, que tenga muy buen día. El 23 ya les contaremos. Hasta mañana desde el Foco.